La vida de un arquero medieval era brutal, física, mental y en todos los sentidos que importaban. No se trataba solo de disparar flechas, se trataba de sobrevivir a un oficio que lo exigía todo y devolvía casi nada. La verdadera pregunta no es si era difícil, sino si tú podrías hacerlo. Crecer como arquero medieval no era una elección. Lo era. A menudo era tu destino desde el momento en que podías mantenerte en pie. Los reyes de Inglaterra no sugerían amablemente la práctica de la arquería, la imponían por ley. Cuando los monarcas medievales emitían leyes sobre arquería, no estaban haciendo recomendaciones amistosas. Ordenaban que todo varón sano entre los 7 y los 60 años practicara con el arco largo cada domingo después de misa. ¿Te saltabas la práctica? ¿Disfrutabas tu multa o un rato en el cepo? Imagina tener 10 años, recibir un arco casi tan alto como tú, y que te dijeran que debías tensarlo no una o dos veces, sino cientos de veces, hasta que tus pequeñas manos se llenaran de ampollas y sangraran. A los adultos a tu alrededor no les importaban tus lágrimas ni tus quejas. Su lógica era brutal pero simple. Si no podías tensar el arco, eras inútil en batalla. Otra vez, sería la orden constante, mientras tus hombros ardían y tus dedos se partían. Tu primer arco tal vez era más pequeño, pero para los 12 o 13 años se esperaba que manejaras el verdadero. Y ese verdadero requería una fuerza que impresionaría incluso al atleta moderno más musculoso. El entrenamiento no era solo sobre acertar al blanco, era sobre desarrollar una fuerza superior en la parte superior del cuerpo, capaz de tensar un arco una y otra vez, exigiendo más de 45 kilos de fuerza. Mientras otros niños jugaban, los jóvenes arqueros pasaban horas levantando pesos, piedras y practicando el mismo movimiento miles de veces hasta que sus cuerpos cambiaban físicamente. La evidencia de este entrenamiento infantil brutal aún existe en restos óseos que muestran deformidades extrañas, brazos izquierdos sobredimensionados, columnas torcidas y espolones óseos en los dedos por años de esfuerzo constante. Exámenes de tumbas medievales han encontrado restos de arqueros con huesos del brazo izquierdo un 50% más gruesos que los del derecho. Sus cuerpos literalmente se moldeaban alrededor de su oficio. Para los 16 años, los aprendices exitosos podían disparar hasta 12 flechas por minuto con precisión a 180 metros. Sus dedos tenían surcos permanentes y callos tan gruesos que una aguja no podría atravesarlos aunque lo intentaras, lo cual probablemente era lo mejor, considerando que la medicina medieval consistía mayormente en échale tierra y sigue practicando. Lo peor, esa infancia de dolor era solo el comienzo, y después de años de entrenamiento brutal, uno pensaría que un arquero amaría su arma. La realidad era mucho más complicada. El arco largo inglés era tanto una maravilla de la guerra medieval como una fuente inagotable de tormento físico. Primero, su tamaño. Con una altura de entre 1,78 metros y 1,98 metros, a menudo igualaba o superaba la estatura de su portador. Hecho de tejo, pesaba entre 1,5 y 2,5 kilogramos. Pero después de kilómetros marchando, ese peso bastaba. La brutalidad real residía en su tensión. Arcos recuperados revelan tensiones de entre 40 y 80 kilogramos, 2 o 3 veces la fuerza de un arco de caza moderno. Imagina levantar un perro mediano con 3 dedos y repetirlo 400 veces en una tarde. No había truco para hacerlo más fácil, solo fuerza bruta. El costo era devastador. Los esqueletos de arqueros muestran huesos agrandados, columnas comprimidas y artritis severa. Algunos desarrollaban espolones óseos tan grandes en la mano de disparo que debieron vivir con dolor constante. Y aún así, seguían disparando.
El mantenimiento era otra batalla. Las cuerdas de cáñamo o lino requerían encerado frecuente y mantenerse secas. Se llevaban repuestos envueltos alrededor de la cabeza bajo el casco. Multitarea medieval en su máxima expresión. El arco mismo, si se almacenaba mal, se deformaba y quedaba inútil. Incluso los arcos bien cuidados tenían una vida útil corta, a veces rompiéndose tras horas de batalla intensa. Las flechas debían coincidir perfectamente con el arco. Muy ligeras perdían fuerza, muy pesadas no volaban. Es cierto, un arquero hábil podía disparar de 10 a 12 flechas por minuto. La carga no era solo el peso emocional de la batalla inminente, era el peso físico de las herramientas de supervivencia. Atadas a sus espaldas, colgando de sus cinturones y cruzadas sobre los hombros. El arco largo era solo el comienzo. Con hasta 2,5 kilogramos y casi 2 metros de largo, era un reto cargarlo. Pero sin flechas, no era más que un bastón con forma rara. ¿Y las flechas? No eran tamaño de viaje. Un arquero de guerra estándar llevaba entre 60 y 100 flechas, entre 3 y 5 kilogramos de pura incomodidad puntiaguda. No venían empacadas con estilo en carcaj de espalda como en las películas. La mayoría las colgaban en la cadera, las metían en las botas o simplemente las clavaban en el suelo, esperando que nadie tropezara. Quedarse sin munición en medio de la batalla era una sentencia de muerte, así que los arqueros llevaban materiales para hacer más: puntas de repuesto, plumas y astas de madera. Los inteligentes llevaban kits de emergencia para emplumar, porque nada añade estrés en el campo de batalla como hacer manualidades bajo fuego. La cuerda era otro problema. La lluvia hacía que el cáñamo se estirara, así que se llevaban al menos 3 repuestos envueltos en tela encerada. Algunos las metían en bolsas, otros dentro del casco, y algunos, supuestamente, las guardaban en partes del cuerpo no mencionables. Cuando tu vida depende de una cuerda seca, la dignidad es opcional. Armadura. Los arqueros no salían bien parados. La mayoría vestía chaquetas acolchadas que pesaban entre 4,5 y 7 kilogramos, como pelear dentro de un colchón. Los afortunados tenían cota de malla, lo que añadía 9 kilogramos más. Los cascos pesaban entre 1,5 y 2,5 kilogramos. Un broquel podía sumar otros 1,5 kilogramos. Luego venían las armas. Un puñal, un martillo o un hacha, porque apuñalar era el plan A, pero aplastar era el plan B. Comida, agua, capas, iniciadores de fuego y botas de repuesto aumentaban aún más el peso. En total, los arqueros cargaban entre 27 y 36 kilogramos de miseria. No es de extrañar que bromearan diciendo que eran mitad mula, mitad hombre, y que un arquero sin dolor de espalda estaba o muerto o mintiendo. Cuando has cargado la mitad de tu peso corporal por terrenos medievales, disparar el arco es la parte fácil. Pero incluso las espaldas más fuertes debían seguir avanzando. La guerra medieval no consistía en aparecer a una batalla programada. Se trataba de sobrevivir el trayecto hasta llegar, una odisea brutal que se cobraba vidas antes de que se disparara una sola flecha. El día comenzaba antes del amanecer. Sin café, sin bebidas energéticas, solo agua fría y pan duro. Si tenías suerte, porque encender fuegos estaba prohibido en territorio enemigo, lo que significaba que el desayuno era tan frío como tu ánimo. Luego venía la marcha. 32 kilómetros al día, a veces 48, cargando 36 kilos de equipo. Eso es una maratón. Diariamente, con botas delgadas y clima impredecible. ¿Caminos? Más bien barro, con sufrimiento extra. Las carreteras pavimentadas eran raras, así que los ejércitos avanzaban por senderos de tierra, campos abiertos y veredas que parecían diseñadas para torcer tobillos. Los mapas eran rudimentarios en el mejor de los casos, así que se dependía de guías, a veces poco fiables. Un cronista francés describía a los arqueros ingleses como una plaga de langostas, con los pies tan endurecidos que las piedras parecían ceder ante ellos. No era poético. Era una queja amarga de quienes veían su tierra pisoteada. El estado del calzado era desolador. Los arqueros típicamente tenían un solo par de botas de cuero, suelas delgadas, sin acolchado, definitivamente no impermeables. Cuando se desgastaban, los reemplazos salían de lo que hubiera.
envoltorios de tela o cuero recogido del campo de batalla. Algunos endurecían sus pies de antemano caminando descalzos sobre grava o frotándolos con sal y vinagre. El clima volvía todo una pesadilla. El verano significaba golpes de calor. El invierno, congelación. La lluvia, miseria para todos. El frío lo empapaba todo. El equipo se hacía más pesado y las cuerdas del arco se volvían inútiles. Algunos ejércitos simplemente dejaban de moverse cuando llovía demasiado, prefiriendo el retraso a ahogarse en el lodo. Dormir era un lujo. Sin tiendas, a menos que fueras noble. La mayoría de los arqueros dormían en el suelo envueltos en capas, con la esperanza de que los insectos no se dieran un festín con ellos. La comida, pan tan duro que necesitaba remojarse para ser comestible. Carne seca más dura que la armadura. Y el forrajeo, un término educado para tomar lo que encuentres. Para cuando llegaban a la batalla, los arqueros ya estaban medio muertos. Por desgracia para sus enemigos, eso los hacía el doble de peligrosos. Porque la marcha podía romper cuerpos, pero forjaba espíritus decididos. Y esos espíritus necesitarían toda su determinación cuando la verdadera lucha comenzara. Los arqueros no eran solo tipos con arcos. Eran especialistas altamente entrenados, operando con la precisión de unidades de artillería medieval. Sus formaciones convertían el campo de batalla en un gigantesco cojín de alfileres ensangrentado. La formación básica de arqueros, hombro con hombro en largas líneas, parecía simple, pero cada detalle era cuidadosamente planeado. Terreno, viento, sol, movimiento enemigo. Los comandantes trataban el campo de batalla como un enorme tablero de ajedrez. Una leve elevación significaba mayor alcance. Un bosque detrás impedía que la caballería flanqueara. ¿El sol en los ojos del enemigo? Punto extra. Obligar a los caballeros a entrecerrar los ojos. Los arqueros no se paraban en filas rectas. Formaban una curva sutil, no solo para lucir bien, sino para hacer que sus flechas convergieran desde distintos ángulos sobre los blancos. Esto aumentaba la zona de muerte, haciendo que esquivar fuera casi imposible. Las matemáticas detrás de estas andanadas eran aterradoras. Un arquero bien entrenado podía disparar 10 a 12 flechas por minuto. 100 arqueros, más de 1000 flechas por minuto. En Azincourt, participaron 6000 arqueros ingleses, lo que significa que podían lanzar 60.000 flechas por minuto. Eso no es una batalla, es un parte meteorológico. Pero no era disparar a lo loco contra infantería. Las andanadas llegaban en oleadas continuas, obligando al enemigo a avanzar mientras se convertía en puercoespines humanos. Contra la caballería, los arqueros clavaban estacas en el suelo para detener a los caballos, mientras apuntaban tanto a los jinetes como a sus aterrados. Y pronto sin jinetes, corceles. Las flechas no solo eran rápidas, eran letales. Una flecha de guerra de arco largo alcanzaba velocidades de 50 metros por segundo y podía penetrar más de 11 centímetros de roble o cota de malla. Como si fuera una camiseta. Incluso la armadura de placas tenía puntos débiles que una flecha podía explotar. La comunicación era igual de sofisticada. Las órdenes de voz eran inútiles en medio de la batalla, así que los arqueros dependían de señales con banderas, toques de cuerno y tambores. Banda medieval de guerra, más bien una marcha de la muerte. El viento, la lluvia y el terreno eran considerados como en un experimento de física despiadado. Viento cruzado, Ajusta la formación. lluvia, Ajusta la puntería. campo estrecho, Haz que el enemigo se amontone como sándwich humano. ¿El resultado? Los arqueros cambiaron la guerra medieval para siempre. Y si estabas del lado receptor, la única pregunta era si morirías primero, o solo desearías haberlo hecho. Pero incluso las tácticas más sofisticadas no podían evitar que la batalla se volviera personal una vez que los enemigos cerraban distancia y se disparaba la última flecha. La ciencia daba paso a la supervivencia desesperada. A diferencia de los soldados modernos, que pueden pedir extracción o refuerzos, los arqueros medievales enfrentaban una simple y aterradora realidad. Tenían que luchar cuerpo a cuerpo contra enemigos que, con frecuencia, estaban mejor equipados, mejor armados y absolutamente furiosos tras ver caer a sus compañeros bajo una lluvia de flechas. Esta transición ocurría de varias maneras, ninguna de ellas agradable. A veces, el enemigo simplemente resistía hasta que se acababan las flechas.
Un arquero típico llevaba entre 60 y 100 flechas, lo que podía agotarse en apenas 15 minutos de combate intenso. Las cadenas de suministro medievales no podían lanzar municiones desde el cielo. Una vez que disparabas tu último proyectil, oficialmente te convertías en combatiente cuerpo a cuerpo. Otras veces, la caballería o infantería rompía las líneas protectoras, obligando a los arqueros a luchar de inmediato. En esos momentos, los arqueros recurrían a sus armas secundarias, herramientas que revelaban cuán desesperada era la situación. El respaldo estándar era un simple puñal, útil para comer o tareas del campamento, pero trágicamente inadecuado contra un caballero montado con una espada de 1,5 metros. Algunos empuñaban mazas, básicamente martillos de madera con superficies de impacto metálicas. Un buen golpe podía abollar una armadura, pero acercarse lo suficiente como para asestar uno era ofrecerse voluntario para ser el protagonista de una advertencia medieval. Otros llevaban hachas pequeñas, reaprovechadas de cortar leña, que podían enganchar escudos o penetrar armaduras en puntos débiles. Los más desesperados convertían sus propios arcos en armas. Un arco largo de casi 2 metros podía servir como bastón, y algunos incluso les añadían puntas metálicas. El arte medieval muestra arqueros intentando derribar caballeros con sus arcos o bloquear golpes de espada, rara vez con éxito. El desequilibrio era brutal. Los caballeros entrenaban en combate cuerpo a cuerpo desde la infancia, llevaban 27 kilos de armadura y blandían armas forjadas por maestros herreros. Frente a ellos estaba el arquero, normalmente con solo un gambesón, empuñando una herramienta improvisada y con entrenamiento exclusivo en disparar. Un escritor medieval describió esto como un ratón peleando contra un gato, aunque uno que antes mató a toda la familia del gato. No todos los arqueros morían. Algunos escapaban, otros sobrevivían heridos, y unos pocos incluso capturaban armas enemigas. Pero una vez que se quedaban sin flechas, la supervivencia a menudo dependía únicamente de la suerte. Esta transición de guerra a distancia a combate cuerpo a cuerpo desesperado representa una de las inversiones de rol más extremas en la historia del campo de batalla. En minutos, asesinos de élite a distancia se convertían en desvalidos que luchaban por sobrevivir. Para quienes, de algún modo, sobrevivían a esta prueba, aún quedaba otro desafío. Uno que ninguna arma podía vencer. La medicina de campo medieval combinaba conocimientos genuinos con tratamientos tan extraños y peligrosos que a menudo remataban lo que el enemigo había comenzado. Para los arqueros que sobrevivían al combate, la verdadera lucha apenas comenzaba. Las heridas por flecha eran irónicamente comunes entre los propios arqueros. Los incidentes por fuego amigo eran frecuentes en el caos de la batalla. Estas punciones causaban daños internos extensos, y los cirujanos medievales consideraban afortunadas las heridas que atravesaban por completo. Al menos podían limpiarse desde ambos lados. La extracción era una pesadilla. Herramientas especializadas como el pico de cuervo servían para extraer puntas incrustadas. Pero la tasa de éxito rondaba el 50%. El otro 50% recibía un plan de retiro anticipado, no del tipo que querían. Las heridas de combate cuerpo a cuerpo presentaban otros problemas. Los cortes limpios de espada a veces sanaban, pero los tajos irregulares y las extremidades aplastadas a menudo llevaban a la gangrena. La amputación era la única opción, pero las tasas de supervivencia eran sombrías. El primer tratamiento para la mayoría de las heridas era vino. No para beber, sino para verter directamente sobre las lesiones. Al parecer, los médicos medievales y los cantineros modernos coincidían en algo: el alcohol lo arregla todo. Cerrar las heridas era un espectáculo de horror. Los cirujanos cosían con cerdas de jabalí o crines de caballo, a menudo sin esterilización. La cauterización con hierro caliente detenía el sangrado, pero dejaba tejido quemado e infectado. Los lugares de recuperación eran aún peores. Los hospitales de campaña apilaban a los heridos sobre esteras de paja, con sangre y pus mezclándose. La contaminación cruzada no era solo un riesgo, prácticamente era alentada. La teoría medieval de las infecciones era dudosa en el mejor de los casos. Los cirujanos culpaban a los aires malos y la sangre corrompida, y trataban con miel o estiércol animal. Poco efectivo, por decir lo mínimo. El control del dolor era mayormente a base de alcohol, si había suerte, opio. De lo contrario,
El paciente recibía una correa de cuero para morder y un médico con sordera selectiva. Muchos arqueros nunca volvían al campo de batalla. Heridas en las manos o brazos hacían imposible tensar un arco de guerra, dejándolos incapacitados y con pocas opciones económicas. Algunos veteranos se mutilaban a propósito para evitar ser llamados de nuevo, cortándose dedos para quedar inhabilitados. Cuando amputarse un dedo suena como la mejor decisión profesional, sabes que ese trabajo tiene algunos problemas. Después de haber sobrevivido al entrenamiento, a la marcha, a la batalla y a las heridas, uno podría pensar que lo peor ya había pasado para el arquero. Pero los arqueros medievales no disfrutaban precisamente de paquetes de compensación lucrativos por sus peligrosos servicios. La realidad financiera de esta profesión era tan brutal como sus exigencias físicas, creando una vida de perpetua inseguridad económica para quienes sobrevivían el tiempo suficiente como para preocuparse por el dinero. Un arquero hábil durante la Guerra de los 100 años ganaba aproximadamente 6 peniques por día durante una campaña activa, más o menos el doble de lo que ganaba un trabajador promedio. Esto podría sonar razonable, hasta que se considera el poder adquisitivo real. 6 peniques compraban cerca de 7,5 litros de cerveza, o una comida modesta en una taberna. Los arqueros no se morían de hambre, pero ciertamente no estaban ahorrando para su retiro. Los cronogramas de pago añadían otra capa de frustración. Se suponía que los salarios se pagaban semanal o mensualmente, pero los sistemas de nómina medievales eran notoriamente poco fiables. Los tesoreros militares a menudo se quedaban sin fondos a mitad de campaña. Los arqueros podían pasar meses sin ver un solo pago, y aún así se esperaba que lucharan con eficacia, esencialmente trabajando por pagarés del rey o de su señor. Esta incertidumbre salarial llevó directamente a uno de los aspectos más controvertidos de la vida del arquero: el saqueo. Los arqueros no pagados o mal pagados recurrían naturalmente al rescate del campo de batalla y al saqueo de civiles para complementar sus ingresos. Aunque oficialmente se desalentaba fuera de ciertas circunstancias, el saqueo era aceptado tácitamente como un mal necesario para mantener los ejércitos funcionando. Cuando fallaban los pagos oficiales, el valor del botín podía superar el salario anual de un arquero. La armadura de un caballero capturado podía valer más de 5 libras, el equivalente a 6 meses de salario. Incluso hallazgos más modestos, como botas en buen estado, armas o caballos, representaban ganancias considerables. Los registros militares medievales describen feroz competencia entre arqueros para recoger objetos valiosos antes de que sus compañeros se adelantaran. Entre campañas, el panorama financiero era aún más sombrío. Se esperaba que los arqueros profesionales mantuvieran sus habilidades y equipo, sin recibir un centavo. Durante los periodos sin guerra, muchos se dedicaban a trabajos agrícolas estacionales o a oficios como la carpintería o la herrería. Algunos participaban en circuitos de torneos, haciendo exhibiciones de arquería por premios mínimos o donaciones del público. La compensación por lesiones era casi inexistente. Un arquero que perdía su mano de disparo podía recibir un pago único de unos pocos chelines, apenas suficiente para sobrevivir unas semanas. Algunos señores otorgaban pequeñas parcelas de tierra a sus arqueros más leales o efectivos, pero esto era la excepción, no la norma. Los gastos médicos salían directamente del bolsillo del arquero, muchas veces acabando con cualquier ahorro. Y durante el servicio activo, la planificación para el retiro consistía básicamente en «no te hagas viejo». Casi no existía mención alguna de sistemas de pensión. Para soldados comunes como los arqueros, el camino esperado para retirarse era ahorrar lo suficiente como para comprar una pequeña parcela o montar un negocio modesto. Dado el nivel de paga, esto era un sueño inalcanzable para la mayoría. La realidad económica queda clara en registros fiscales y censales medievales, que muestran que los exarqueros caían típicamente en las categorías más bajas de sus comunidades. Muchos terminaban como jornaleros, aceptando cualquier trabajo que sus cuerpos envejecidos y dañados pudieran soportar. Algunos aprovechaban sus habilidades para convertirse en instructores de arquería para la siguiente generación, pero esos puestos eran escasos y mal remunerados. La última humillación financiera a menudo llegaba tras la muerte. Muchos arqueros veteranos terminaban enterrados en fosas comunes, habiendo agotado todo lo que habían logrado reunir durante sus enfermedades finales. Las mismas manos que habían defendido reinos no podían pagar su propio entierro.
Más allá de las dificultades económicas, los arqueros enfrentaban otro desafío igual de profundo. La sociedad medieval operaba bajo una jerarquía rígida donde el nacimiento determinaba en gran medida el valor de una persona. Dentro de este sistema, los arqueros ocupaban un extraño terreno intermedio. Demasiado valiosos para ser ignorados, demasiado comunes para ser realmente respetados. Su posición social fluctuaba según los vientos políticos y las necesidades militares, creando una clase de hombres que nunca pertenecían del todo a ningún lugar. En tiempos de paz, los arqueros regresaban a las clases bajas de donde provenían. Antiguos combatientes se convertían en zapateros, taberneros o sepultureros. Un día llovían muertes sobre el enemigo. Al siguiente, servían cerveza a alguien que jamás había salido de su aldea. Su servicio militar no tenía peso social, y en la vida civil, no les daba reconocimiento, ni riqueza garantizada. La aristocracia veía a los arqueros con una mezcla de desdén y aprecio a regañadientes. La literatura medieval, escrita por y para nobles, los retrata con frecuencia como groseros y sin refinar. Sin embargo, esos mismos textos reconocen su efectividad en batalla. Un noble francés se quejó célebremente de que la arquería era un arte injusto que permitía a los plebeyos matar a sus superiores desde lejos, tal vez el mayor cumplido disfrazado que se haya hecho a la profesión. El pueblo tenía sus propias opiniones contradictorias. Los arqueros que volvían a casa enfrentaban a menudo sospecha. Eran hombres que habían visto atrocidades, participado en saqueos y sobrevivido a batallas brutales. Algunas comunidades incluso promulgaban ordenanzas contra posibles disturbios causados por arqueros que regresaban, lo que sugiere que su comportamiento en el campo de batalla no siempre se quedaba allí. La Iglesia añadía otra capa de complejidad. La doctrina oficial condenaba el uso de armas de proyectil contra otros cristianos, con bulas papales dirigidas específicamente a las ballestas y arcos largos. Esto dejaba a muchos arqueros en un dilema moral. Celebrados por los reyes, condenados por sus sacerdotes.